Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este segmento, este estudio bíblico y quién me puede explicar. Hoy estaremos también terminando la lección sobre el Espíritu Santo, pero te voy a leer esto y está en Mateo 21 del 18 al 20 y dice así: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante la higuera se secó, y los discípulos se sorprendieron al ver esto. A veces Dios tiene hambre de que nosotros tengamos fruto, pero muchos cristianos tan solo tienen hojas. Así que hoy vamos a ver cómo podemos dar estos frutos del Espíritu Santo y cómo tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta que tan solo hemos tenido hojas y no el fruto. Así que no se pierdan la clase de hoy. Dios me los bendice. Recuerda, comparte y dale like. Pues aquí nosotros otro domingo para compartir con ustedes otra porción de la palabra relacionada con el Espíritu Santo. Y hoy quisiera hablar un poquito de Juan 3:3. ¿Quién no conoce Juan 3:3? Es cuando Nicodemo viene de noche a ver a Jesús. Y Nicodemo era un maestro de la ley. Lo que me llamó mucho la atención fue cómo Jesús le dijo, habla acerca del nuevo nacimiento. Y Jesús le dice: tú que eres maestro de la ley deberías entender, y estoy parafraseando, lo que es nacer de nuevo. El concepto del nuevo nacimiento no era un concepto que nació en el Nuevo Testamento. Ese concepto ya existía en el Viejo Testamento. Y deberíamos entender que nacer de nuevo no es que el ser que somos, la criatura que somos, vamos a ahora pasar por un proceso de mejorar el viejo hombre. No se trata de mejorar el viejo hombre, se trata de que se dé a luz un ser completamente nuevo y un ser completamente espiritual. Y esto es básico entenderlo. Y Jesús le dice que para entrar al reino de los cielos tienes que volver a nacer. Y le explica nacer de qué, del agua y del espíritu. Ha habido mucha discusión acerca de lo que significa el agua aquí en este versículo o en este capítulo. Muchos dicen que el agua se refiere al bautismo, que muy bien se podría referir al bautismo. Otros dicen que el agua es algo que se utiliza, una imagen que se utiliza para que simboliza que la palabra es simbolizada por el agua, porque el agua limpia. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ya ustedes habéis sido limpiados por la palabra. Y eso está, me parece que está en Juan 15:3. Luego en Efesios 5:22, que no lo tengo para leerlo aquí, pero habla de cómo los esposos santifican a las esposas como un lavado por el agua. Léanlo. Así que estos son versículos que avalan lo que estoy diciendo, que muchas veces el agua se refiere a la palabra. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús entonces? Tienen que nacer por medio ¿de qué? De la palabra que limpia, ¿ok? Y ahí entra el versículo que habla de la renovación de nuestro entendimiento en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo. Y esto habla de un cambio interior que se produce al permitir que Dios transforme
los pensamientos y actúe en nosotros. El nuevo nacimiento, para poder entenderlo, tenemos que salir de la mentalidad que tenemos y de la idea que tenemos de que nosotros de alguna manera participamos en el nuevo nacimiento. Nuestra única participación ahí es creer en Jesucristo. La gente a veces no entiende o entiende que el concepto de la gracia es un concepto del Nuevo Testamento. La gracia está en efecto desde antes de la fundación del mundo, porque Dios en su omnisciencia sabía lo que iba a acontecer y nosotros vemos desde nuestra perspectiva, mirando al pasado antes de la creación, lo explicamos como Dios proveyó un subterfugio de salvación. Ese subterfugio de salvación está basado en la gracia y estuvo hecho en conjunto con la plenitud de lo que Dios es, digamos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el principio, y fue revelado en Génesis 3:15, donde entonces ahí es donde viene la primera mención de la gracia de Dios y cómo era que iba a hacer. Es un resumen de Génesis 3:15, y lo más que llama la atención es que esto lo está diciendo el Señor, se lo está diciendo al diablo, no se lo está diciendo ni siquiera al ser humano. Eso es lo que le está diciendo al diablo. Le está diciendo, obviamente, estaban los tres allí, el diablo y el hombre y la mujer. Le está diciendo que la simiente de la mujer se iba a levantar y le iba a quitar el poder, esparrachar la cabeza, que es donde está la corona del poder, asentamiento de poder, y que él le iba a morder el calcañar. Porque lo que ocurrió en aquel momento fue, es algo que tiene una doble consecuencia. La consecuencia de que el ser humano iba a ser, estuvo separado, fue separado por el pecado de Dios, fue separado de Dios por el pecado. Y no tan solo eso, sino que lo despojaron de aquella autoridad, lo despojaron de aquello sobre lo cual él tenía autoridad, y ahora el diablo tenía esa autoridad. O sea, la promesa es primero con el ser humano, para que el ser humano se acercara a Dios nuevamente, y segundo, la devolución de eso que fue perdido al ser humano, al pecar. Entonces, una vez el ser humano creyó que Dios podía hacer lo que podía hacer, entra en juego el que la justificación es por la fe. Entonces, por fe, por creer lo que Dios hizo, es que yo soy justificado. Así fue justificado Adán y Eva en aquel momento, y desde ese momento en adelante fueron justificados todos los demás. Por esa fe, entonces, fíjate, esa es la palabra, esa es el agua, ¿entiendes? La forma principal, primera de lo que era la palabra. Esa es la palabra de Dios, que Dios iba a volver a poner al ser humano en su justa perspectiva para con él mismo, y en justa perspectiva para lo que Dios le había otorgado a él. A través de las edades y de las historias, eso ha permanecido, y una persona como Nicodemo debía de haber entendido eso y no lo entendió. Y vamos a explicarlo, Iván, porque yo tampoco lo entendía. Sinceramente, yo leía esto muchas veces y he sido cristiana por muchos años. ¿Qué es nacer de nuevo? Uno lo sabe por intuición, diría yo, pero para poderlo explicar de una manera entendible,
Nicodemo debía haber sabido acerca del nuevo nacimiento. Pero ¿qué hay de todas estas personas que nos pueden estar viendo que no conocen esa parte de Génesis 3:15? Pues ahora se las estamos explicando. Al hombre pecar, murió, tiene que volver a nacer, tiene que haber un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es espiritual, porque ahí mismo dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y Dios dice en Juan 4, el capítulo 4, que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, ok, y nosotros sabemos obviamente que Adán y Eva no murieron el día que pecaron. Lo que murió fue su conexión espiritual. El espíritu del ser humano quedó desprovisto del espíritu de Dios. Dios siempre se comunicaba con ellos, ¿ok? Dios se comunicaba con ellos. Cuando el ser humano quiso comunicarse con Dios, pasó lo que le pasó a Caín, y el resultado con Abel. Entonces, nacer de nuevo es tú volver a la dimensión de la cual tú saliste. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es esa dimensión? Esa dimensión es la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos volver a nacer? Hermanos, mire, la escritura es bien clara. Jesucristo comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí en Juan 3:3 está diciendo que el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Al nacer de nuevo, primero hay que creer. ¿Creer en qué? En aquello que prometió el Espíritu Santo, que prometió Dios en Génesis 3:15, que por medio de Jesucristo nosotros íbamos a tener una nueva oportunidad, no para mejorar el ser lo que somos, sino para que se vaya desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Nacemos una nueva criatura. El asunto es lo siguiente: ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿O por qué el nacer de nuevo es un acto interno? Que eso era lo que confunde a las personas. Entendemos el nuevo nacimiento de la carne como un acto de afuera. El nacimiento es de adentro, porque el Espíritu Santo brega con nosotros de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Decía Jesús a los discípulos en un momento en que lo criticaron porque sus discípulos no se lavaron las manos, que lo que contaminaba al hombre era lo que estaba dentro del hombre, el corazón del hombre. ¿Y qué es el corazón del hombre? Cuando la Biblia habla del corazón, es de lo que somos, de nuestro carácter, que se vio comprometido y se vio afectado. En el nuevo nacimiento, Dios empieza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Pero la religiosidad siempre nos hace medir las cosas de afuera hacia adentro. Por eso es que le ponemos más énfasis a el que nace de nuevo no peca. Ustedes no saben lo que yo sufrí con eso cuando yo me convertí, porque yo pequé más cuando vine a Cristo que antes de venir a Cristo. Y no es que pecaras más, es que estabas más consciente de lo que era la voluntad de Dios. Correcto. Porque el que viene al Señor está consciente de lo que Dios está haciendo a través de uno, en uno y a través de uno. Amén. El corazón en la Biblia, y ya lo dije, pero vale la pena repetirlo, se considera el centro de la voluntad, las intenciones y el carácter interno del ser humano. Cuando el que nace de nuevo, la persona que nace de nuevo, tiene que abandonar su propia voluntad. Dice la Escritura, Jesús lo dijo: ustedes quieren venir en pos de mí, me quieren seguir, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sigan. Una cosa bien importante con respecto a esto. Le decía Jesús a Nicodemo: tiene que nacer del agua. ¿Ok? El agua es la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra primordial? Es
Tú tienes que tener fe en lo que el Señor está expresando. Y a través de las edades el Señor se fue revelando de tal forma que ese conocimiento fue aumentando. Entonces, cuando habla de negarse a uno mismo, cuando tú naciste, cuando tú quedaste desamparado de Dios, de la presencia de Dios, entonces porque escogiste, como le prometió el Satanás a la humanidad, escogiste tus 5 sentidos para tú vivir la vida. Entonces rechazaste el sentido de la vida, que es el espíritu. Ese es el sexto sentido, el espíritu. Entonces, cuando tú naces de nuevo, vuelve ese espíritu dentro de ti y la palabra constantemente está enseñándote algo que tú ni yo tenemos la capacidad de salir de este embrollo. Solamente nosotros no podemos, porque lo que pasa al nacer de nuevo es que la naturaleza vieja todavía está en la carne, y lo que comienza al tú nacer de nuevo es una lucha que Pablo hablaba de ella, que decía él que él encontraba 2 leyes en sí mismo. Y una de esas leyes representaba por así decirlo, la ley de Moisés, de las obras, que incluye los mandamientos, los ritos, que condenan nuestro pecado y cuyo resultado es la muerte. Y sin embargo, cuando nos medimos por la ley de Moisés, vamos siempre a terminar siendo culpables. Fíjate lo siguiente, lo más importante, la ley de Moisés no es diferente a la ley de ningún país, excepto en esto que es lo que hace santa e inmutable a la ley de Moisés. La ley de Moisés, lo que te está diciendo, es una mejor ley que muchas de las leyes que habían en aquel momento. Acuérdate que Moisés fue criado para ser un príncipe de Egipto y conocía las leyes que gobernaban el mundo antiguo. Y se supone que Moisés se conformara a aquellas leyes. Ok, él vino unas leyes, la constitución política del Estado, pero como después Pablo dice en Gálatas, esas leyes lo único que hacen es decirte lo imposible que es que tú puedas justificarte por obras de la carne. Entonces, la ley de Dios, que es la ley del Espíritu, es aquella que te dice a ti, que te lleva a ti a decir, caramba, he pecado y seguiré pecando, pero yo invoco sobre mí la sangre de aquel que va a ser mordido en el calcañar, y entonces en lo que viene en lo que esa liberación se manifiesta, todavía hoy en día esa libertad no está manifestada, porque esa libertad va a estar manifestada cuando dice el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos? El reino de Dios siempre está, pero el reino de los cielos es cuando el Rey de los cielos esté con nosotros. En este momento lo único que está desde el Pentecostés para acá, que está del Rey en la tierra, es la iglesia, el cuerpo, su cuerpo, pero su cabeza no está. En otras palabras, hermanos, hasta que Cristo venga, entonces va a ocurrir algo que sí va a permitir que los que hemos creído no pequemos más, que es la glorificación del cuerpo. Exactamente. Entonces, cuando Pablo habló de encuentro esas 2 leyes dentro de mí, ya hablamos de la ley de Moisés, que es la ley de las obras, que incluye mandamientos, haz esto, y no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero él descubrió una ley que es la ley que hemos descubierto los que hemos venido a Cristo, que en Romanos 7, 21 al 25 la llama la ley del Espíritu de Cristo, que mora en nosotros en el nuevo nacimiento, ¿ok? Es la nueva norma de vida bajo la gracia y la misericordia, centrada en el amor, en la obra del Espíritu Santo en nosotros, que va a producir frutos, y centrada en la fe y no en obras rituales ni nada que se parezca. Y no es que las obras rituales sean malas,
Lo malo es tú depender de las obras rituales para la salvación. Para la salvación. Porque no salvan. Porque no Ahora, salvan. siguiendo el bosquejo que yo tengo aquí, estamos hablando de que cuando tú naces de nuevo, comienza esa lucha dentro de ti, porque están esas dos leyes en ti. Una está a través del Espíritu Santo y la otra está a través de la carne, ¿ok? Esta carne, dice la Escritura, que no se va a convertir, no puede convertirse. Por eso dice también la Escritura que la carne no hereda el reino de los cielos. Y yo estudiando este tema, yo entendí algo, que si nosotros, que esa lucha que tenemos todo el tiempo es algo que nos da a entender que estamos en Cristo. Estamos vivos. Porque el que no está en Cristo está cómodo con su pecado. El que no ha nacido de nuevo se conforma, toma la forma de este mundo. Ahora, muchos de nosotros hemos crecido en diferentes, yo he pasado por diferentes iglesias y muchas han sido de mucha bendición. Otras han sido un poco más legalistas y mucho más religiosas que otras. Y en esta religiosidad se ha perdido la esencia de lo que es el nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la religiosidad te dice que tú tienes que hacer algo o para ganarte la salvación o para mantener la salvación. Por eso dice Pablo que te examines a ver si tú estás en la fe. En la fe de Cristo bajo la gracia y el nuevo nacimiento. Lo único y principal que ha cambiado es que nosotros entendemos ahora que tenemos una dependencia total del Espíritu Santo para no pecar. Sin embargo, la Escritura dice, creo que fue Juan mismo, si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Y el mismo Juan, creo que en el mismo libro te dice, eso es en las epístolas. La epístola de Juan, te dice que el que está en Cristo no practica el pecado. Ok, que me está diciendo la Escritura que yo peco, pero también me dice que si practico el pecado, pues no voy a entrar al reino de los cielos. Ahí la palabra es practicar. Lo que quiere decir es que tú deliberadamente pecas, sabiendo que estás mal, sabiendo que tienes al Espíritu Santo que te da la fortaleza para no pecar, tú escoges hacerlo, entonces es como coger fiado, se lo voy a cargar a la gracia, porque ya yo estoy salva. Eso es burlar a Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Mira, hermanos, ¿cuántas personas no han, después de haber puesto la mano en el arado, vuelto a mirar atrás y se han ido de la fe? Lo único que yo puedo decir de eso es o que no conocieron y entendieron lo que es la fe y la gracia en Jesucristo, o que nunca se convirtieron. Hay muchos en la iglesia que no han nacido de nuevo y que se tienen que arrepentir. Como decía el pastor hoy, ellos cantan, ellos predican, ellos sirven y son los que el Señor al fin del tiempo le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. ¿Cómo nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo? Por una palabra que es clave: abide, permanecer en la vid, que a través de él viene la savia para mantenernos dando fruto. El fruto del Espíritu es Cristo, y Él es el que da las manifestaciones que llamamos
paz, paciencia, amor, benignidad, templanza, todas esas que están en Gálatas. Ninguno de nosotros puede producir eso. Ahora, hay gente que viene a Cristo y mejora su conducta, pero no es porque haya habido un cambio de adentro, porque dice que del corazón salen todas las inmundicias, el pecado, todo eso sale del corazón. La concupiscencia la tenemos nosotros, la llevamos en la carne. Usted sabía que usted ser tentado no es el pecado. El pecado es que usted se rinda a ese pecado porque en ese momento da a luz muerte. Y dice la palabra que Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos aguantar. Exactamente. Así que no hay excusa. Si tú caes en la tentación es porque escogiste caer. Sí, y si pecar no te incomoda, entonces revísate. A lo mejor no te has arrepentido, a lo mejor no has nacido de nuevo. Y esto lo digo con temor y temblor, porque yo de cristiana, yo practiqué pecados por mucho tiempo. No voy a entrar en detalles, pero yo no me sentía feliz ni contenta. Él nunca me dejó, porque yo llegué a un momento que yo tenía que entender que muchos de los pecados que uno practica tienen unas raíces emocionales que Dios quiere sanar. Y las quiere sanar, y la religiosidad no nos deja que sanemos. Se supone que un cristiano no esté triste. No, puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y yo vivía con una tristeza en mi alma, porque habían raíces emocionales que el Señor todavía no había sanado, que se estaban manifestando en unas conductas que no atinaban al blanco. Pecado no es solamente la lista que te dan, de que no te afeites las axilas, que no te pongas pantalones, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Pecado es cuando no atinamos al blanco. ¿Cuál es el blanco? La voluntad de Dios. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que renovar tu entendimiento, y ese entendimiento se renueva a través de las Escrituras, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Hay que renovar el entendimiento. Así que si usted está peleando con un pecado recurrente, todos tenemos pecados favoritos, no se dé por vencido. Si estás peleando, si te sientes miserable, si llevas 20 años miserable, es porque Dios no ha terminado contigo y Él te quiere sanar de las raíces que te están llevando a esas conductas. Pablo habla en las epístolas a Timoteo acerca de un depósito. Que nosotros hemos recibido un depósito. Porque la obra en términos legales está completa. O sea, de jure está completa, de facto también, pero no, porque todavía nosotros podemos pecar. ¿Qué es eso de jure y de facto? De jure y de facto. De jure significa cuando hemos sido declarados libres. ¿Okay? Eso es jurídicamente hablando, nosotros estamos dice Pablo que estamos sentados a la diestra con Jesucristo allá arriba, por encima de principados y potestades. Entonces, eso es una mentalidad que nosotros tenemos que poner en nuestra mente de tal forma que, mientras tenemos eso, vamos a poder degustar cuál es la voluntad del Señor. O sea, me está diciendo Pablo en Efesios, en el capítulo 1, que yo estoy por encima de principados y potestades. Significa que yo tengo poder sobre esas cosas. Entonces, ¿por qué yo voy a presentar, en lo que el Señor viene y completa? La obra va a ser completada cuando este cuerpo sea glorificado. Cuando este cuerpo sea glorificado, entonces ya no va a haber poder del pecado sobre mí. Pero ahorita hay poder de pecado sobre mí. Yo puedo todavía decidir si peco o si no peco. Y es más, y hay pecados que yo voy a actuar que yo no tengo ni conciencia de que son pecados. Eso no podemos bregar con ellos.
entonces solamente el Espíritu nos las puede revelar y decir, porque nosotros vamos de gloria en gloria, y de gloria en gloria es de victoria en victoria. Nosotros tenemos un estatus y tenemos una condición, ¿ok? Nuestro estatus delante de Dios legalmente es que ya hemos sido perdonados y somos salvos. Nuestra condición va a depender de cómo yo ponga, porque si yo sé, por ejemplo, cuando liberaron a los afrodescendientes aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Una cosa es que tú seas liberado y otra cosa es comenzar a andar en esa libertad. Lo mismo pasa con nosotros, hemos sido liberados del pecado, pero tenemos que aprender a andar en la libertad que Dios nos ha dado. Amén. Por eso Pablo dice que la obra Él la va a completar, está garantizada el cumplimiento completo de la obra. Ese cumplimiento completo es cuando el cuerpo sea glorificado. Sin embargo, yo no puedo dejar de continuar caminando, exacto, renovando mi mente y buscando ir de gloria en gloria, yendo a una revelación más profunda de lo que es Dios en mi vida, de lo que Cristo ha logrado para mí, de lo que yo puedo hacer, porque en mí opera el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Significa que ya el poder de la muerte no está en mí. Eso es correcto. Técnicamente nosotros nos tenemos que arrepentir todos los días y a cada momento, metanoia, cambiar de mente, ¿ok? Y 7 veces va a caer el justo, pero 7 veces se va a levantar por el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo me hago una pregunta, me la hice. Al estar bajo la gracia, ¿es licencia para pecar? No es licencia para pecar. Entonces, si yo en Cristo como quiera voy a pecar, pues entonces ¿para qué esta lucha? ¿Para qué esta lucha? Hermano, esta lucha es para que se glorifique Cristo en nosotros, para que Él sea glorificado cada vez que nosotros vencemos en el Espíritu alguna mala costumbre, algún pecado, ¿ok? Nosotros ahora en Cristo tratamos de no pecar porque la gracia es no sé si es una palabra, transformacional. La gracia transforma. Y esta transformación, como él estaba explicando, es la obra del Espíritu Santo en nosotros que Él prometió completar en un momento dado. Así que, hermanos, estas luchas, no dejen que estas luchas los apaguen. No dejen que estas luchas le hagan tratar de volver atrás, porque ¿cuántas veces yo no dije, yo voy a abandonar esto, yo no puedo con esto? Y abandonaba, pero como yo había sido sellada con el Espíritu Santo, yo volvía. Esas son las 7 veces que uno se cae y las 7 veces que uno se levanta. Y las alternativas no es que cuando muramos vamos a un sitio para que la gente que esté aquí ore, para que nosotros entonces pasemos al próximo nivel. Esos son patrañas y son mentiras. La solución es aquí y es ahora. Amén. El que está salvo y punto. Nosotros somos pecadores que hemos sido salvos. Y cuando se complete esto, ya sea por muerte o por la transformación en el rapto, entonces va a estar completamente completado. Hay que saber dividir bien la palabra de justicia para que nosotros podamos entender lo que hay y lo que está presente. Amén. ¿Ok? Amén. Y yo con esto yo creo que podemos cerrar y esperando que el Señor le hable a sus corazones como el Señor nos está hablando a nuestros corazones a través de la Escritura, porque esa es parte de la función del Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.